Laboratorio número 5, capítulo 6, Ingeniería de Procesos de Separación, autor Philip Wankel. En este laboratorio usaremos una columna de destilación RadFrac. Para conocer más acerca del programa de simulación Aspen Plus, de la parte 1 a la 4 se nos dice que contamos con una alimentación de 100 kmol por hora a una temperatura de 20 grados Celsius. Se nos dan las composiciones de los hidrocarburos. Se nos dice que utilicemos como modelo termodinámico Penn-Robinson para el equilibrio de vapor líquido. Se nos indica que la presión de la alimentación debe ser mayor a la presión de la columna. Esta columna tiene un condensador total y un vaporizador parcial. Hay una sola alimentación, un destilado líquido, y los fondos son líquidos. Ya lo que es en el entorno del Aspen Plus, para mayor comodidad, podemos personalizar lo que son las unidades y de esta manera, por ejemplo, tener las temperaturas en Celsius, las presiones en atmósferas y los flujos en kmol por hora. Seguidamente vamos a la especificación de los componentes. Para definir cada uno de los componentes vamos a buscarlos en la base de datos. Ponemos aquí donde dice botón Find. Se nos desplegará lo que es la ventana de búsqueda. En esta ventana de búsqueda podemos agregar bases de datos en donde están cada uno de los componentes. Luego que agregamos la lista de base de datos, pues buscamos el primer componente, que es el etano. Una vez encontrado el etano, lo seleccionamos y le damos agregar a la lista. De esta manera se agregó a la lista de componentes. Seguidamente hacemos lo mismo para cada uno de los componentes de la alimentación. Ya que la lista está completa: etano, etileno, propano, propileno, N-butano, N-pentano y N-hexano, le damos al botón de Next. Por defecto nos sale en los modelos comunes, pero podemos activar todos los modelos. De esta manera encontramos y seleccionamos el modelo de Penn-Robinson. Volvemos a colocar el botón de Next. Nos muestra lo que son los parámetros de interacción del proceso del modelo termodinámico, y de esta manera ya estamos listos para empezar la simulación. Nos vamos a la pestaña de simulación. Buscamos la columna de separación RadFrac. La agregamos al área de trabajo . Seguidamente debemos de colocar las corrientes tanto de la alimentación como las corrientes en el condensador y en el hervidor. Tenemos que tener cuidado, pues se trata de un condensador total y no de un condensador parcial. Entonces, de esta manera podemos renombrar cada una de esas corrientes: alimentación,
el destilado y los fondos. Seguidamente introduciremos los datos de cada una de las corrientes y de la columna. Empezaremos con lo que es la alimentación. Damos doble clic en la corriente. Debemos revisar que los datos estén bien escritos. Revisamos las fracciones mol de cada uno de los componentes, lo que es la temperatura y también el flujo de alimentación, que son 100 kmol por hora. Debemos de tener cuidado, revisar los datos, y ahora lo que debemos de hacer es colocar o indicarle al programa de que esto se trata de fracciones mol. Seguidamente, para la parte de la presión, debemos revisar que para el inciso A la presión de operación de la columna es de 1 atmósfera, por lo que en la parte de la alimentación, en la presión de la alimentación, debe ser un tanto mayor a esa presión de la columna para evitar errores en la simulación. Con el dato de presión, la alimentación queda ya completa. Regresamos al área de trabajo y vamos a dar doble clic en la columna para editar sus condiciones de operación. Bueno, según los datos que se nos dan en el inciso A, se desea dividir los componentes propano y butano. Entonces se nos da un destilado de 55.5 kmol por hora, una presión de 1 atmósfera. Se nos dice que tiene 30 etapas, que se alimenta en la número 15 y que tiene una razón de reflujo de 2. Entonces colocamos esa información dentro del simulador y vemos que 30 etapas, tiene un condensador total, se alimenta en la etapa 15, en la parte de la presión, que es una presión de 1 atmósfera. Y revisamos que en la alimentación debe ser mayor a esa presión, que es 1.1 atmósferas. Procedemos a correr la simulación en el botón Run. Una vez que se nos indica que los resultados ya están disponibles, podemos buscarlos aquí en los resultados de la columna. Buscamos los resultados y se nos va a dar lo que es la temperatura tanto en el condensador como en el hervidor. Vemos que el ejercicio, aparte de esas temperaturas, pide las fracciones de molares del butano en el destilado y del propano en las colas, y los valores de K para el butano y propano en el vaporizador y en el condensador. De esta manera, esto lo podemos encontrar en los perfiles para cada una de las etapas. La composición está en fracción masa, entonces debemos de pasarla a fracción mol. Y entonces encontramos, y nos decía que encontráramos las fracciones molares del butano en el destilado y del propano en las colas. Entonces vemos el butano en el destilado, buscamos el butano en el destilado y vemos la composición molar y vemos el propano en las colas. Anotamos también los valores de K, tanto para el butano como para el propano. Para el inciso B se nos pide que volvamos a realizar la misma simulación, solo que con una presión de 10 atmósferas.
Entonces hacemos el cambio en la presión de la columna de 10 atmósferas, teniendo cuidado que también debemos de intercambiar la presión en la alimentación, que debe de ser un tanto mayor, de 10.1 atmósferas. Corremos la simulación. Vemos que al cambiar la presión a 10 atmósferas, la temperatura tanto en el condensador como en el hervidor cambió a estos valores. Y podemos hacer lo mismo de encontrar la composición, la fracción molar del butano en el destilado y la fracción molar del propano en las colas. Igualmente, los valores de K para el butano y para el propano. En el inciso C, se nos plantea que la temperatura en el condensador es muy baja a esa presión de 10 atmósferas. Entonces se nos dice que esa temperatura, por cuestiones de cosas, debería ser al menos 20 grados Celsius. Se nos indica de que probemos con una presión de 15 atmósferas y veamos qué pasa con esa temperatura. Además se nos dice de que también hay que ver que la temperatura en el hervidor no se puede elevar tanto por efectos de descomposición térmica. Entonces volvemos a realizar la simulación a esa presión que nos dicen de 15 atmósferas. A la presión de 15 atmósferas debemos tener cuidado que la presión de la alimentación debe ser 15.1. Al hacer la simulación vemos que la temperatura en el condensador ya estaba cercana a esos 20 grados Celsius que nos daban y la temperatura en el hervidor aumentó considerablemente.